con la consejera del INE, Carla Humphrey, y bueno, pues una boda que pretendía ser discreta y que al final no lo fue, justo porque salió a la luz el tema de la hasta ese día secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y que bueno, pues dejó el cargo por viajar en un avión, en una aeronave privada. También sobre este asunto de quienes estuvieron invitados a esta boda, que fue, bueno, pues sí, muy lujosa, ostentosa, de acuerdo con las imágenes que han pasado en redes sociales. Preguntarle en este sentido, bueno, usted ha sido muy enfático en decir que es necesario separar el tema del poder político con el poder económico. ¿Cómo vio usted esta acción? ¿Cómo vio todo lo que surgió alrededor de esta boda, que al final, bueno, pues salió a la luz, y sale a la luz también otros temas que tienen que ver con cómo viajan algunas de las personas que están pues dentro del movimiento, que no la generalidad, pero preguntarle en ese sentido, ahora sí, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba, ¿no? Ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad, y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueos y de corrupción, que estamos superando, pero que todavía quedan inercias. Eso es lo que puedo comentar. Según leí, el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala era un dinero que llevaba el director del Universal, Juan Francisco Ortiz, Juan Francisco Ili Ortiz, creo que 35 mil millones, pesos, 35 mil dólares, que vienen siendo como 700,000 pesos, más o menos. Sí, él llevaba ese dinero y por eso la detención. A veces esto no se dice, por eso lo subrayo, pero se trata de un particular, un invitado a la boda que llevaba este dinero, que pues es mucho, ¿no? 35,000 dólares. Si pensamos en lo que gana un trabajador o lo que es el salario mínimo, ¿no? Incluso hasta lo que gana el presidente de México, ¿no? Porque 700,000 son como 6 meses de mi sueldo, y eso que gano bien, sí, pero son como 6 meses. Sin embargo, si lo medimos de cuánto recibían los medios en el periodo neoliberal, pues es una bicoca los 700,000 pesos, porque este periódico, El Universal,
en conjunto debe haber recibido en publicidad eso diariamente, 700,000 pesos día con día. Esto para que nos ayude, ¿no?, a entender el fenómeno. Yo siempre hablo de que los teóricos de la filosofía, los literatos, hablan de que no puede haber texto sin contexto. Entonces hay que siempre poner los antecedentes, ¿no?, y que respondan los servidores públicos involucrados. Y si hay delito que perseguir, que se actúe, que no haya impunidad para nadie. Sí, porque justo, bueno, pues se habla que es nada menos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y en este sentido, bueno, pues muchos cuestionamientos en torno a qué certeza hay de que se aplique una justicia sin que haya amiguismos, por ejemplo. Sí, eso es muy bueno de preguntarse, ¿no? Y creo que no es correcto, porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales. ¿Fue invitado a esta boda, presidente? Sí, pero yo pues no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo. Me invitan y les agradezco mucho, pero no salgo. A veces ni a comer o a cenar a un restaurante. Creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario o cuando cumple año mi esposa, que le invito al Cardenal, aquí al centro, con Tito. Le invito a comer, es ahorro para entonces. De todas maneras no es caro. Y desde luego en mis giras pues sí voy a restaurantes y voy a fondas. Ahora que fui el fin de semana a Guanajuato y a Hidalgo, aunque hay que cuidarse, ¿no?, en cuanto a la alimentación, pero en la refinería de Salamanca, que estuvimos ahí, en Salamanca hay unas carnitas muy buenas, porque es tan variada la comida de México, ¿no? Por las barbacoas. Ese día teníamos la opción de pasar a Palmilla para la barbacoa y al final terminamos comiendo muy bien en una fonda que había hasta gusanos de maguey en Tula. Entonces a eso sí voy y es muy buena comida. Al otro día estaba leyendo que me critican, ya ven, todos los días, ¿no? Porque es como deporte nacional. Pero decía uno de mis críticos que soy pueblerino, provinciano, y además me da un orgullo muy
profundo que digan eso, ¿no? Que soy de Puebla, porque es para mí un gran orgullo ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Entonces decía que cambiaba yo un viaje a Gran Bretaña, si estaban de por medio unas gorditas. No, lo cambio si está de por medio una gira para supervisar las obras, para reactivar la economía y que haya empleo y que haya bienestar. Voy hoy a Nueva York porque es importante. México preside el Consejo de Seguridad de la ONU y me invitan a presidir el Consejo. Mañana voy a actuar como presidente del Consejo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y voy a dar un discurso. Ya me regreso mañana. En cuanto a lo de la boda, pues ahí van a ir saliendo las cosas. ¿Usted habló con Santiago Nieto ya de este tema o no? No. Bien, presidente, gracias. En otro tema, bueno, pues también esta situación que estará pasando Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, en esta pues comparecencia inicial a la que se le llama y a la que se le incluso se le pide que esté en territorio nacional. Preguntarle, bueno, pues sería ya una acción, sí, de la Fiscalía General de la República que está solicitando este hecho, pero también, bueno, pues si usted expresaría en todo caso que sí es necesario que regrese a territorio nacional o si considera que puede haber un temor por el tema de la prisión preventiva a la que podría estar sujeto. Pues es un asunto en efecto que está viendo la Fiscalía. Hay una realidad y eso es lo que él debería de aclarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto. Eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo y ya en campaña, porque me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña. O sea, hubo una muy buena relación y luego ruptura, pero fuerte. Cuando hubo buena relación, se habla de que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética, que el dinero lo entregó el director de Pemex de entonces, o eso es lo que él declaró, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya y que él lo repartía a los legisladores. Ese es el tema de fondo. Entonces, luego, pues hay este pleito y se presentan las acusaciones que está atendiendo la Fiscalía. Yo no di instrucciones de que se le castigara
o se le investigara, porque yo no actúo así. No es mi fuerte la venganza. Se acusa que hay persecución en su contra. Él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel. ¿Quién le dio ese consejo? ¿Por qué lo hizo? ¿Pensó que de esa manera iba a obtener más votos? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? O sea, puede hablar. Yo recuerdo que estábamos en el debate y de repente, y ahí debe de estar, ¿no?, grabado, él dice: voy a meter a la cárcel a Peña. Y yo tenía junto a Mit. No salió al aire y ojalá Mit pueda decir si es cierto o no, porque Mit lo voltea a ver y le dice: el corrupto eres tú. No sé si le dijo: el que debe de ir a la cárcel eres tú. Era un pleito fuerte, ya saben ustedes cómo son estas cosas, ¿no? Es como el corrido de los Tigres del Norte, Camelia, la Tejana, traición y contrabando. Hay una parte que dice que la traición y el contrabando son cosas incompartidas, ¿sí? Incompatibles, pues. Y ahora sí, como diría el otro clásico: ¿y yo por qué? Que regrese a México. Que regrese, que informe, que aclare su situación. Y además, la Fiscalía o quienes lo acusan, pues tienen que presentar pruebas. No es nada más fabricar delitos y dar la cara. A mí me desaforaron y me iban a meter a la cárcel y no me amparé y enfrenté la embestida del régimen Fox, en contubernio con el presidente de la Suprema Corte de aquel entonces y de todos los medios y de partidos, Beltrones, Chafet, todos juntos, cuando el desafuero como opositor, pero era porque supuestamente había yo violado un amparo al construir un camino para comunicar a un hospital. Y aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de reparto de dinero, de corrupción o de posible corrupción.
Finalmente, presidente, la semana pasada, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, publicaba un tuit en el que decía que, sostuvo reuniones con usted, con el gobierno federal para hablar del tema de la reforma energética, pero lo que pone también, lo que escribe es que, además de que quería saber más sobre este tema, expresó serias preocupaciones de Estados Unidos en torno a este tema. ¿Cuáles fueron estas serias preocupaciones y qué diría en torno a estos comentarios respecto de Estados Unidos? Bueno, que es un buen embajador, el señor Ken Salazar, que llevamos buenas relaciones, que tiene pues derecho a expresarse. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de todas las opiniones. También sacan de contexto nuestros adversarios de México, los de los medios, pero sobre todo los machuchones, porque dijo también, no sé si en esa ocasión, antes o después, que el gobierno de México estaba actuando bien, incluso elogió de que estábamos siguiendo los pasos del gran presidente Franklin Delano Roosevelt, nada más que eso no lo destacan, sino va a lo otro, ¿no? Por eso no hay que engancharse, no calentarse, ¿no? Porque sacan mucho de contexto declaraciones en los medios de México y del mundo, con honrosas excepciones, porque no sé, este periódico famosísimo mundialmente, el Wall Street Journal, ¿no?, es el que saca las declaraciones de Anaya. Le hacen una entrevista a Anaya, en donde Anaya, de acusado, pasa a víctima de persecución. Y estamos hablando del Wall Street Journal. Pues en todos lados hay mal periodismo, o periodismo sin objetividad, sin profesionalismo, sin ética. No es nada más aquí. Entonces, cuando sale un reportaje en el New York Times, ahora que pusieron el Financial Times, de que el segundo mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador, ya casi estoy esperando el golpe que viene. No es para